Buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Esta será la presentación del libro Cuando Rubén Darío caminó por Chile, del autor Víctor Rojas Farías. En términos generales, esta obra se detiene a investigar en lo que hoy en día parece leyenda, más que realidades, porque se ha escrito tanto, se ha conversado tanto sobre la estancia de Rubén Darío en nuestro país, que finalmente, a fin de cuentas, se ha ido configurando una especie de pátina estética sobre lo que debió haber sido la experiencia de este autor nicaragüense en Chile. Dicho esto, vayamos entonces a esclarecer o a oscurecer alguna de esas leyendas. Para eso, quiero hacerle una pregunta a Víctor. ¿Tú podrías contarnos sobre los romances que el genio poeta habría tenido acá en Chile y qué hay de cierto, en especial del rumor de que Domitila habría sido un nombre de mujer recurrente en el anecdotario amoroso del autor? Conviene decir de inmediato que Rubén Darío llegó a Chile cuando tenía 19 años y un mes. Se fue a los 21 años y 4 meses, habiendo vivido 962 días en Chile. Entonces son épocas de extraordinaria juventud. Este muchacho, entonces 19 años, a los 20 años, este muchacho era un gran lector, era un afanoso bebedor además, y era un farrero como él solo. Pocas veces alguien podía leer durante toda la noche y dedicarse ya desde la mañana a ir a los bares de Valparaíso a conocer las mesas por abajo, porque Rubén Darío no era moderado en nada en sus gustos, y sus gustos eran la lectura, el arte, y entre ellos estaba la lascivia en aquella época. Entonces podemos decir que conoció a Berta, conoció a Thais, conoció a otras mujeres, y también a Domitila, que fue la que más captó su corazón, porque Domitila seguramente, no lo sabemos de cierto, habrá sido una cantora de una de las tabernas del pueblo, del puerto. Y entonces Rubén Darío prefería estar con ella, lo dejó así escrito en uno de sus abrojos: prefiero a la Domitila, prefería estar con ella que estar con esas damas que sus amigos de alcurnia le presentaban y que cantaban en los grandes salones con piano. Esta Domitila habría cantado con guitarra, con los pies desnudos, a la hora del cohete en las tabernas. Entonces sí existió Domitila, y también sí existió un romance. Qué tan fuerte haya calado ese romance en el Rubén Darío posterior, no lo sabemos. Tú, como estudioso, investigador del quehacer de Rubén Darío, tú como estudioso, investigador del quehacer literario de Rubén Darío, ¿qué nos puedes contar respecto de esa opinión generalizada que trasciende no solo acá en Chile, sino que abarca autores y poetas España, Argentina, Francia, Alemania, entre muchos otros, de que el modernismo propiamente tal nace en Chile de la pluma y la lírica de Rubén Darío? Complicado decir que el nacimiento fue en una sola parte y en una sola fecha. Hay que decir que Rubén Darío tenía un amigo allá en El Salvador, era nicaragüense Rubén Darío, pero cruzó a El Salvador porque lo echaron por vago de su país. Estuvo incluso preso. Él trabajó en una biblioteca y era el primero que llegaba y el último que se iba, pero no trabajaba, solo leía. Entonces se fue a El Salvador y conoció a Francisco Gavidia, un joven ordenado y un intelectual de hecho y derecho. Y este joven le enseñó la poesía francesa y le empezó a comunicar que existían otros poetas que querían otra cosa en otros idiomas de la poesía. Y Rubén Darío, jovencito, 16 años, se empezó a empapar de esto. Entonces cuando vino a Chile, él ya tenía ese germen. Pero aquí fue donde conoció con las grandes bibliotecas de sus amigos, porque en Valparaíso conoció a Eduardo Poirier, que tenía una inmensa biblioteca en un montón de idiomas, y en Santiago a Pedro Balmaceda, el hijo del presidente Balmaceda, que también tenía una gran biblioteca. Entonces con la mezcla de ambas cosas, ¡pum!, creó su movimiento, el modernismo.
lo creó y pasó un poquito sin pena ni gloria, porque Rubén Darío se fue de Chile y una vez que se fue, 4 meses después, 5 meses después, ya era el boom. Ya se sabía que este hombre había escrito un libro que se llamaba Azul, que era como un vidrio, como una piedra en el vidrio de la poesía, y había quebrado los moldes. Pero eso se supo después, cuando él ya no vivía en Chile. Aquí estuvo entonces el germen de su gran poesía. Nosotros los chilenos nos ufanamos ahora porque aquí han vivido, digamos, los grandes poetas en lengua española del siglo XX, que sería en la primera mitad Rubén Darío y en la segunda mitad Pablo Neruda. No importa que sea nicaragüense y que otro sea chileno, pertenecen a la lengua española, son mucho más que un lugar y una coordenada determinada. No le importan la poesía los paralelos, los meridianos, pero nosotros decimos Chile, país de poetas. Antes de que llegara Rubén Darío acá, se decía Chile, país de historiadores. Hay una pregunta que, porque yo tal vez no he leído, no me he interiorizado demasiado, pero ¿tú crees que fue el azar el que trajo a Rubén Darío a nuestras tierras, o hubo situaciones puntuales que experimentó el poeta en esa época y que de alguna manera fue influenciado para llegar a Chile, no a Perú, no a Argentina, no a Colombia, sino que precisamente a Chile? Rubén Darío llegó a Chile en 1886, pero en 1874 hubo una exposición internacional grande acá en Chile, que era el país que recibía más plata por la vía del salitre. Chile había ganado la guerra del Pacífico, quería ser una potencia hegemónica en Sudamérica, entonces hizo esta gran feria en que la palabra progreso se blandía como un estandarte, y a esa feria llegó un encargado del stand de El Salvador, y ese era el general retirado Juan José Cañas. Llegó a Valparaíso, lo invitaron a la tertulia de Eduardo de la Barra y dijo ahí: es posible en el futuro construir un canal que cruce los barcos de un océano a otro. Esto será posible en el canal de Nicaragua. Cuando le preguntan por esto, porque era como, no sé, pues como que los peces naden y los pájaros vuelen, o sea, o al revés. Era una cuestión inverosímil, absolutamente inverosímil. Y él dice, sí, incluso las grandes potencias ya están en Centroamérica tratando de ganar intereses. Está Francia, está Estados Unidos, está España, está Alemania. Y para eso hubo incluso una guerra, la guerra antifilibustera, y ahí peleé yo, dice el general Cañas, después de haber obtenido mi ascenso a coronel debido a un poema que le gustó a mis superiores. Y ahí los chilenos lo empiezan a mirar extraño, ¿cómo fue ascendido por un poema? Sí, me transformé en el general que leía poemas a sus hombres para alentarlos al combate. Obviamente eso en el ejército chileno era absurdo. Entonces prueba una cuestión distinta, y este hombre que allí se vivía solo la poesía, y este hombre fue el que, cuando murió un chileno destacado, Vicuña Maquena, que fue su amigo, recibió en El Salvador una visita de personas que vinieron a darle el pésame, y entre ellos iba ese niñito poeta, Rubén Darío. Y el niñito poeta le dijo, una vez que pasó la ceremonia, habiéndose ya tomado los tragos y alentado por el ron: tengo 2 cosas que decirle, general. Uno, la mujer con que yo pensaba casarme no es virgen, entonces tengo que salir del país. El pensamiento de la época. Y además necesito aprender buena poesía. Y el general Cañas le dijo: ándate a Chile, pero yo no tengo dinero, ándate a nado, si te ahogas en el camino, bien estará. Y así fue que se vino, por ese motivo. ¿Y quién era esta mujer? ¿Quién era esta mujer que hace que Rubén Darío cambie su esquema y se quiera salir, quiera irse de Nicaragua, y que esté tan dolido con ella, por, no sé, infidelidad o algo? Era la famosa Emelina. Después Rubén Darío, en llegar a Valparaíso, escribiría con Eduardo Poirier una novela coescrita que se llama Emelina, el personaje principal, porque
seguramente es un recuerdo de esa Emelina, de la Emelina que lo impulsó a salir de su país de Nicaragua, un amor que él tenía. Entonces enfermó un amigo de ambos, ella fue a cuidarlo y él, celoso como era, pensó que había pasado algo. Y él pensó y se lo creyó solo, digamos, sin mayor indicio, que esta mujer ya no era virgen y por tanto él ya no podía casarse y tenía que retirarse del país. A todo esto que Emelina, la novela que escribió con Rubén Darío, es la primera novela en que sale de personaje el bombero voluntario. Y después de esta presentación hay otra en que Oscar Mellado nos va a presentar su texto sobre los bomberos voluntarios. Así que le hacemos el avisito de inmediato. Rubén Darío se va de Chile en el año 1989. En efecto, 1889. Y 2 años después se produce entonces la Revolución del 91. A este respecto, ¿qué nos puedes contar del destino de los amigos de Rubén Darío durante la mentada revolución? Rubén Darío se fue de Chile, siempre estuvo muy agradecido y nunca quiso volver ni por un minuto a este país. ¿Por qué? Anunció viaje en 1905, anunció en 1912, no vino. ¿Por qué? Porque sus amigos sufrieron terrible pérdida después de la Revolución del 91. Ustedes recuerdan, no hace falta decirle, el presidente Balmaceda esperó el último día de su mandato y se suicidó al día siguiente. Un destino digno de Shakespeare, dice Rubén Darío. Pero el hijo, Pedro, que había sido amigo de Rubén Darío, había muerto unos meses antes de una enfermedad. Él era jorobado y muy enclenque, se suponía que iba a morir y murió. Pero su funeral no fue concurrido, sus amigos de arte no fueron, porque ya estaba la división en este país. Puedo decir que, por ejemplo, Eduardo de la Barra, el viejo que había cobijado a Rubén Darío en Valparaíso, pues cuando se supo que había perdido Balmaceda, llegó la plebe a quemar la casa de Eduardo Poirier, a robar los negocios, pasó lo mismo que pasaría en el futuro en otras partes. Y el viejo Eduardo de la Barra, que con gran sacrificio había hecho el Museo de Historia Natural más grande de Sudamérica, vio cómo la turba venía al liceo, tuvo que subirse a los techos porque querían matarlo, se metió al agua en el estero Jaime, hoy día en la avenida Francia, está encementado, pero ahí había un estero, y ahí entre medio, tapado por las ramas y metido en el agua, vio cómo la turba quemaba el liceo, que hoy día es el Eduardo de la Barra, no ha cambiado el lugar, y el museo. Entonces le fue re mal a los amigos de Rubén Darío, y los amigos obreros que lo habían despedido no son personajes históricos y raramente salen en la bibliografía sobre Darío. Los personajes obreros, Manuel Cano, Micaela Cáceres, bueno, muchos de ellos murieron en la matanza de 1903 y la matanza de 1905. Entonces Rubén Darío tenía buen ánimo de venir en 1905, pero con la matanza no pudo. Estaban sus amigos recién muertos, entonces era imposible. Y en 1912, su segunda visita, ella estaba minada por la enfermedad que lo terminaría, que es el alcohol. Tú nombraste recién al hijo del presidente de ese momento, Manuel Balmaceda, Pablo Balmaceda creo que se llamaba, que era jorobado, enclenque, su salud no era de las mejores, pero sin embargo a lo mejor le seguía el paso a Rubén Darío. En tu línea investigativa, ¿lograste certeza del nexo o amistad que el autor de Azul tuvo con el presidente Balmaceda, con don Manuel Balmaceda? ¿Hubo algún nexo, alguna amistad, algún conato de filiación? Cuando Rubén Darío llegó a Chile, hacía pocos meses habían sido las elecciones. José Francisco Vergara había perdido 2% contra el 98%, el millonario Vergara contra el abogado Balmaceda. Y mientras llegó Rubén Darío,
se hizo amigo de varias personas que estaban en ese entorno, y entonces cuando asumió el presidente Balmaceda, Rubén Darío estaba en Santiago, por casualidad se hizo amigo del hijo, y entonces asistía a la tertulia de este hijo Pedro Balmaceda que se realizaba en La Moneda. Y entonces todos los que estaban allí, que eran Narciso Tonró, Samuel de Sabón, todos cuentan lo que pasaba en ese entonces, que para nosotros es, porque no estamos acostumbrados a que los presidentes citen poesía, ¿no es cierto? Pues en esa tertulia, después de escuchar a Beethoven, después de escuchar a Brahms, que Brahms todavía estaba vivo, escuchaban recitar a Rubén Darío, escuchaban más, y de repente paraban. Había terminado la reunión de ministros y José Manuel Balmaceda entraba al salón y recitaba en latín a Virgilio y Ovidio. Háganse eso. Conversábamos antes, nosotros particularmente, de la importancia o la impronta de Rubén Darío, que marcó un antes y un después acá en nuestro país. Y decías que Chile era conocido, pero como historiador, como un país de historiadores, no como un país de poetas. Entonces la pregunta es, ¿hay un antes, hay un después de Darío respecto de la percepción que tuvo Europa, Latinoamérica, respecto de Chile, en ese tenor, ¿no? En el tenor de la poesía, la historia? Claro, sí, pero en un primer momento, más importante que la opinión que hayan tenido de nosotros en los países extranjeros, es la opinión interna que se fue forjando en gran medida gracias a Rubén Darío. Antes no se concebía, por ejemplo, que un poeta fuera solo poeta, tenía que ser político y poeta, está bien. Entonces Guillermo Blesgana o Guillermo Mata es poeta, sí, pero que además es político. Si nosotros decimos es poeta solo, el tipo se llena de vergüenza y dice no, es una mala broma, en realidad yo soy político, me dedico a gobernar tal lugar o tengo tal fondo. Y con Rubén Darío, que era un muerto de hambre para estas personas, llegó la poesía de verdad. Fíjense ustedes que se decía antes, ¿por qué se dijo Chile país de historiadores? Pues porque cuando vino el argentino Sarmiento, se puso a leer textos chilenos y él formuló esta frase. Estamos hablando de antes del 1842. Dijo, parece ridículo hoy día, en Chile no se puede escribir poesía, Chile no es país de poetas. ¿Por qué? Porque ningún chileno tiene imaginación. ¿Por qué no tiene imaginación? Porque son todos historiadores y se dedican una y otra vez a repetir las mismas cosas. Bueno, quizá tenía la razón, porque estas dos figuras han recorrido la patria. Si ustedes me preguntan si escribir un libro entero, que me costó requete tanto, equivale en esfuerzo a escribir uno solo de los poemas de Rubén Darío, digamos Los motivos del lobo, digamos Margarita está linda la mar, La Wincha, un solo poema, es un solo verso de esos poemas, vale más que todo otro trabajo, es mucho más grande, mucho más rico, más procurador de bien y virtud para la humanidad entera. Pero nosotros tenemos esa cosa, somos historiadores y nos gusta construir esa muralla con datos, con ladrillos. Eso fue lo que notó Sarmiento. Y llegó Rubén Darío y lo hizo saltar. Pues aquí nosotros descubrimos que también teníamos aquello que tenía el general Cañas cuando dijo, ¿se recuerdan ustedes? Me ascendieron a coronel porque escribí un poema que le gustó a mis superiores. También estaba en Chile esa poesía y empezamos a bombardear al mundo con poetas. No pasó de ahí ni 10 años cuando los poetas empezaron a llenar la trinchera y la antología de Chile. Solo que estos poetas, los nuevos, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Gonzalo Rojas, Nicanor Parra, no eran de la clase alta como habían sido los otros poetas e historiadores amigos de Darío. Desde abajo empezó una nueva oleada de poetas que cambió todo. Y ese cambio empezó con este joven borracho y mal mirado que se llamaba Rubén Darío. Una pregunta que en realidad me ronda constantemente es, siendo un genio, reconocido por el orbe completo, por todo el mundo, como un genio,
¿Por qué Rubén Darío no obtuvo el premio Nobel? Esa es la pregunta que se hace absolutamente en todo el mundo, porque siempre nosotros decimos, Borges tuvo que ganar el premio Nobel, Cortázar tuvo que ganar el premio Nobel, y que no lo haya ganado es una injusticia inmensa. Es poco probable que Moyán lo mereciera en el momento, es poco probable que Bob Dylan lo mereciera en el momento, pero nos olvidamos de que cuando empezó el premio Nobel, un amigo del secretario de la Academia sueco, tuvo el premio Nobel. El premio Nobel era una cosa amorfa aún, no tenía su forma. Entonces, cuando correspondió porque había que dárselo a alguien en idioma español, estaba más que claro que el que tenía que ganar era Rubén Darío. Si Rubén Darío es el poeta más importante de habla hispana por lejos, él ya había publicado los Cantos de Vida y Esperanza, que son su caballo de batalla. Había publicado la letanía de Nuestro Señor Don Quijote, que la andaban recitando en todas las escuelas. Pero la Academia Española consideró poner de candidato a Echegaray, un miembro de la generación del 98. Echegaray era un matemático y escritor de teatro y sabía matemáticamente que su obra no iba a perdurar, y la de Rubén Darío sí. Cuando se planteó la posibilidad de que Rubén Darío accediera a más cargos honoríficos, el Miguel de Unamuno, con su prestigio de Dios, tronó: pero si debajo del sombrero se le ven las plumas de indio. Eso quería decir, y lo logró borrar. Claro que a Rubén Darío nada de esto le importaba, solo le importaba la poesía y nada más, ningún premio le importaba nada. Él lo que hacía era escribir y leer. Ortega y Gasset también se refiere a él como el indio genio, e incluso agrega, es el indio genio que cambió la historia de la literatura. O sea, le da una impronta bastante grande, importante en este aspecto. Antes de invitarlos a que pasen al stand... Bueno, este libro está ahí en el stand de Nuevo Libros. También Nuevo Libros. Quiero permitir, antes de finalizar, permitirme leer un homenaje a Rubén Darío. Se llama Soneto a Rubén Darío. Y dice: no me estremece... Perdón. ¿De quién es? Lo digo al final. Ya digo al final el nombre del autor. No me estremece, Rubén, para adorarte, la belleza que me ofrecen tus poemas, ni me estremece el mensaje de tus rimas para entenderlas y no olvidarte. Tú me alientas en cada paso de esta vida, ignorando lo perfecto e inalcanzable. No dudo en desechar lo despreciable después de oír tus versos de pluma viva. Estreméceme conocer de tal manera tu obra inmortal en carne viva, que mi corazón late al compás de estas rimas, como tus versos lloran en forma lastimera. Desde el Medio Oriente hasta el sur de Nicaragua, óyese tu canto tan querido, y desde Playa Ancha, donde yo he nacido, hasta más allá del universo de Pitágoras. Antonio Arzar, el poeta. Antonio Arzar. Entonces quedan cordialmente invitados a visitarnos en el stand. Nuevo Libros. ¿Y dónde más se encuentra el libro? En este momento también en el stand de la Sociedad de Escritores de Valparaíso, de Chile, y va a estar en librería dentro de un par de meses, porque todas estas cuestiones son un poco ominosas. Quiero decir que Rubén Darío escribió acá en Valparaíso su libro Azul, y es el libro que más se ha publicado en Chile. Lejos le ha ganado al segundo libro que más se publicó en esa época, que era La rima de Becker. Y precisamente la autoría de Azul es la que marca el modernismo. O sea, cuando se habla de este cambio, este paso de la literatura, este rompimiento de esquemas, de dogmas, es justamente por esta obra, ¿no? Por Azul. Sí, sí.
Bueno, uno no sabe que cuando está hablando y dice los árboles no dejan ver el bosque, o cuando dice donde hubo fuego, cenizas quedan, está en realidad recitando poemas. Son poemas de Ovidio, de Virgilio, que llegan a hacerse idioma y uno no tiene idea, porque son versos que se recitaron durante tantos siglos. Y así nosotros estamos recitando, sin darnos cuenta muchas veces, Lo Fatal de Rubén Darío, estamos recitando el Carne Celeste, Carne de la Mujer, y Margarita está linda la mar, que todos los niños lo... En fin, entonces como que... Sonatina, que también es bastante importante. Sin que nosotros tengamos por qué conocer ningún dato sobre Rubén Darío dentro de nosotros se nos hace idioma y se nos hace impulso. Entonces no sé si vas a responder preguntas, si te van a preguntar algo. Si alguien quiere preguntar alguna cosita y yo puedo responderla, yo gustosamente. Entonces, chiquillos, les damos las gracias por la participación. ¿Alguien va a preguntar? El micrófono funcionará. Yo creo que... ¿Dónde vivió Darío específicamente? Acá en Valparaíso, ¿verdad? O sea, en Valparaíso. Sí. Rubén Darío vivió en la casona de Eduardo Poirier, en el Cerro Alegre. Esa casona no sabemos exactamente dónde está porque fue arrasada por la gente después de la revolución del 91, la quemaron. Además de eso, vivió en una pensión cuando tenía plata en la calle Victoria 100. Además de eso, en el consulado de Nicaragua, que es en la calle Prat 68. Y además de eso, fue allegado en la casa de un médico obrero, el doctor Galleguillos Lorca, que sería en el Cerro Carreta, hoy día es como el Cerro Toro, una casa muy miserable, donde Rubén Darío conoció a los cañanes de Valparaíso, a aquellos hombres que, bueno, el doctor Galleguillos Lorca le dijo, aquí no escarbe mucho el suelo porque hay varios muertos debajo. En el libro azul hay un poema, o sea, hay una prosa que se llama En Chile, y ahí describe el Camino Cintura, el Cerro Alegre. O sea, él se empapó de todo lo que eran las casas colgando, las luces. Eso para él creo que fue también una maravilla, encontrarse en una estructura arquitectónica completamente diferente. Había un solo ascensor funcionando y ya estaba el monumento de los héroes de Iquique. Todo lo demás desapareció con el terremoto de 1906 o con la revolución del 91, entonces es muy difícil encontrar aquellas cosas que Darío describe. Adelante. Qué pocas cosas sabemos nosotros de la revolución del 91, ¿eh? Parece que fue bastante grave, porque afectó a los amigos, a las amistades, a los familiares de este gran poeta nicaragüense. Extraordinario, gracias por eso. Efectivamente, nosotros por un montón de circunstancias no sabemos casi nada de la revolución del 91. Fue una cuestión que después algunos más viejos reconoceremos esos dolores en las pugnas y en los odios que hubo posteriormente, pero llegamos a dividir la población porque en ese tiempo había varias pugnas. Estaba máquinas contra manualidades. El progreso imponía máquinas, pero mucha gente tenía manualidades y se iban a arruinar, entonces provocaban un escándalo. Y después estaba el asunto de la iglesia con el Estado. Queríamos independizar Chile y para independizarlo había que alejarlo de la iglesia, como había que modernizar la plata, porque la plata estaba en manos de la oligarquía chilena, no llegaba entonces el banco tenía que funcionar de otra manera, y además estaba el problema de la civilización y barbarie. Teníamos nosotros, el mismo argentino Sarmiento había dicho que había que liberarse de los pueblos, hoy día los llamamos pueblos originarios, en ese tiempo se llamaban los indios, y todo eso provocaba un caldo de cultivo inmenso que se sumaba a la guerra del Pacífico que había terminado y a los bienes que llegaban y llovían en Chile. Fue nuestra época de prosperidad económica, pero muy mal repartida. Mucha gente dice que la plata se la llevaron los ingleses. Ya di por terminada la entrevista, pero hay algo que no sé, tú te has dedicado a esto especialmente cuando Rubén Darío caminó por Chile, pero también... o sea, dentro de Chile también él caminó por Santiago. Y hay una frase de Rubén Darío que dice que a él le gusta vivir de arenques y cebolla.
lo repitió en varias oportunidades, en su autobiografía también lo dice. ¿Tenía alguna connotación el arenques y cebolla? Porque era lo más barato, los arenques en el mercado de abastos y la cebolla eran lo más barato. Entonces él cuando comía solo, comía arenque y cebolla. Pero hay de algún amigo que se acercara a Rubén Darío y le dijera, oye, ¿por qué no pasamos a servirnos algo? Y ahí Rubén Darío inmediatamente pedía pichones, castor, lo mejor que hubiera, porque él no tenía ningún problema en gastar dinero ajeno. Y de hecho él gastó durante toda su vida, hasta el final de su vida. Como curiosidad, el Augusto de Almar cuenta que lo fue a ver en París. Yo pensaba ofrecerle 5.000. Aceptó Darío, cobró los 5.000 y del día siguiente, todavía no recibía la plata, desde el día siguiente empezó a invitar a Augusto de Almar y a todos los poetas franceses a grandes comidas. Se cambió a un hotel, compró una biblioteca entera. Imagínense, era su concepto de la plata. Y antes que de Almar se fuera de vuelta a Chile, estaba de nuevo empobrecido en el 4º piso de un departamento. Bueno, chiquillos, damos por terminado entonces la presentación. Entonces el Liceo Eduardo de la Barra tiene una historia bastante interesante y el personaje existió con Eduardo de la Barra. Le quemaron un liceo y un museo y Sí, el museo que era el orgullo de Chile, el museo más grande de Sudamérica, al lado. O sea, después de la revolución hubo persecución acá en nuestra zona. Sí. Bueno, de hecho los Poiriers, el amigo de Rubén Darío, de Eduardo Poirier, se arruinó. Toda su familia fue perseguida porque, bueno, no eran tiempos de calma. Pero sí, el director Eduardo de la Barra hicieron muy bien en ponerle su nombre al Liceo de Valparaíso porque él dejó su pellejo en construirlo y casi se murió sin necesidad de que lo mataran cuando vio que todo se estaba quemando. Bueno, entonces, si algunos se interesan en echarle una ojeada a esto, en el stand de Muevo Libros, que está allí debajo, a la espalda suya, o si no, en la Sociedad de Escritores de Valparaíso. Encontrarán también otros interesantes libros del autor. Muchas gracias por la asistencia.